Capítulo 1, parte 4. En 1982, al final de mi trabajo en el INI, se resolvió la candidatura al gobierno de Tabasco. Dejaba el cargo el ingeniero Leandro Rovirosa y el candidato del Partido Revolucionario Institucional PRI a sucederlo era Enrique González Pedrero. Desde antes de su postulación, los que habíamos trabajado en el INI teníamos interés en que él fuera el candidato y gobernador de Tabasco. González Pedrero, que en paz descanse, era un hombre inteligente. Fue director de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y era uno de los que más sabía en México de historia de ideas políticas. Lo admiré y respeté mucho como maestro. Había otros precandidatos, pero él reunía las cualidades para dar continuidad al trabajo que ya habíamos iniciado en la zona indígena. Reflexionábamos que si don Leandro Rovirosa, que era ingeniero civil, se había avanzado con Gonzalo Pedrero, iba a ser aún mejor. Por ello, nos unimos a su campaña. No pertenecíamos al PRI, sino que lo hicimos por esa circunstancia especial. Optar por él era lo que convenía a los ideales que nos movían. Se trataba de apoyar la candidatura de un hombre consecuente y de un político progresista. Además, en esos tiempos no teníamos realmente otra opción. En Tabasco no había una tradición opositora. El PRI era predominante y la política se hacía básicamente en ese partido. Desde luego, en su interior convivían posturas distintas. Había gente muy reaccionaria y al mismo tiempo gente progresista. La idea de participar con González Pedrero para seguir transformando y defendiendo causas populares y a fin de avanzar en la democratización de Tabasco y de México, en su campaña me desempeñé como director del Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales del PRI estatal y me concentré en organizar reuniones de análisis sobre la problemática del Estado y plantear propuestas para su desarrollo. Cuando se construyó el nuevo gobierno, González Pedrero me invitó a ser presidente del PRI en Tabasco. Yo no tenía antecedentes partidistas, no era militante, pero el ofrecimiento era por demás atractivo. Se trataba de hacer un partido auténtico, separado del gobierno, algo imposible como pronto lo pudimos comprobar. Simplemente no se podía porque el PRI era un apéndice del gobierno, una especie de Secretaría de Acción Electoral del Poder Ejecutivo. El partido desempeñaba un papel básico en épocas de elecciones, porque se constituía en una maquinaria electoral que justificaba la llegada del gobierno, perdón, que justificaba la llegada al gobierno, pero una vez construido el gobierno, en periodos electorales, el PRI entraba en una fase de inmovilismo y pasividad. Lo cierto es que acepté el cargo y me tomé en serio la tarea de renovar ese partido. Muchos de los jóvenes que estaban en el INE y que tampoco tenían antecedentes partidistas se incorporaron al PRI con la sola idea de intentar algo nuevo. El proceso fue muy interesante. En aquel tiempo, el PRI tenía comités seccionales en colonias y pueblos, pero en cuanto a su dependencia del gobierno, los dirigentes eran nombrados por funcionarios estatales y por los presidentes municipales. Por eso nos propusimos cambiar esas prácticas y decidimos que los dirigentes tenían que ser nombrados en asambleas democráticas. En consecuencia, constituimos nuevos comités seccionales y cuando las bases comenzaron a elegir a sus dirigentes, se empezó a formar un partido auténtico con fuerza, que servía como órgano de intermediación entre el pueblo y el gobierno. Esta acción se acompañó con la formación de los dirigentes, tomando como referencia la Declaración de Principios y el Programa de Acción del PRI, que en teoría postulaban la defensa de los derechos del pueblo y el nacionalismo revolucionario. Desde luego, una cosa eran los contenidos de los documentos básicos y otra, la realidad política. Esta era una de las características de la simulación que prevalecía, pero el hecho de seleccionar a los dirigentes con base en esos documentos significaba todo un avance.
La formación de dirigentes seccionales y sus tareas a favor de la organización de la gente, la gestión, el seguimiento, el ejercicio del presupuesto de los gobiernos municipales generaron conflictos y apareció la lucha de intereses. Los alcaldes se sintieron vigilados porque el PRI se había convertido en un contrapeso del gobierno, en una organización que defendía a la gente y que vigilaba el buen uso de los recursos públicos. En poco tiempo comenzaron las intrigas, hasta que nos aislaron por completo. El ensayo duró 7 meses. Había entrado a la presidencia del PRI en febrero de 1983 y para septiembre se había desatado la crisis. El gobernador me convocó a una reunión con los presidentes municipales. Su propósito, dijo, era escuchar los puntos de vista de ellos y el mío. En estas circunstancias, un lunes por la mañana, González Pedrero me llamó a su despacho para informarme que había tomado la decisión de que yo dejara la presidencia del PRI. Me propuso el puesto de oficial mayor del gobierno del estado. Mi respuesta fue el silencio, no contesté, no hablé, me quedé callado. Sin embargo, él llamó al secretario de gobierno, José Eduardo Beltrán, para que de inmediato me diera posesión del nuevo cargo. Momentos después se verificó una junta con los directores de esta dependencia en la que se anunció mi nombramiento. Cuando me tocó hablar, pregunté, ¿quién sabe más de esto? Nadie quería contestarme, de modo que insistí. ¿Quién de ustedes sabe más de administración para que se haga cargo de la oficina mientras vuelvo? Alguien mencionó al contador Guillermo Priego de Witt, el director administrativo, de modo que a él le dije, mire, siéntese aquí, atienda todo, voy a regresar, ya regreso. Claro, nunca regresé. Pasé a buscar a mi esposa Rocío a su trabajo en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y en el camino a la casa hablamos de lo sucedido. Ella estaba al tanto del proceso, tenía una idea y ya veíamos venir este desenlace. Por eso cuando le conté mi propósito de renunciar estuvo de acuerdo, aun cuando esto implicaría dejar Tabasco. Ella nunca había vivido en el Distrito Federal. Estas decisiones siempre están relacionadas con la familia. El político toma decisiones, pero de una u otra manera resulta crucial el apoyo de lo más cercano, de lo más íntimo. Por fortuna yo siempre conté con el apoyo de mis padres, desde luego con el de Rocío y en los últimos tiempos con el de mis hijos y el de Beatriz. En la tarde de aquel día escribí la renuncia dirigida a Enrique González Pedrero, que en forma escueta, palabras más, palabras menos, decía: Ciudadano gobernador, desde siempre he dedicado mi trabajo a servir a las mayorías. Hoy usted me brinda la oportunidad de ocupar el honroso cargo de oficial mayor del gobierno que, siento, me aleja de mi propósito fundamental. En consecuencia, le estoy presentando mi renuncia con carácter de irrevocable. A la mañana del día siguiente, le entregué, la hice pública. Esta es una de las decisiones más importantes que he tomado en la vida. Haberme quedado como oficial mayor habría significado tomar un camino opuesto al que seguí. Tuve que escoger entre mis convicciones y la situación personal, la comodidad, la seguridad del trabajo, la posibilidad del ascenso y el desarrollo de una carrera política convencional. Fue una ruptura, pero actué de manera consecuente y con el tiempo sé que la decisión fue acertada. Dicho sea de paso, mucha gente que no me conoce piensa que como estuve en el PRI soy igual que los demás, pero no. Tengo mi propia historia. No soy un político tradicional. Y aunque fui dirigente del PRI, busqué la democracia y fui consecuente. Por eso no tengo nada de qué avergonzarme. Gracias por escucharnos. Hasta aquí el capítulo o fragmento del día de hoy. Mañana subiremos otro tanto. Dale clic a suscribirte y a la campanita para recibir las notificaciones. Gracias.